ni tiene nada que ver con esta propiedad. Lo normal es que se marchara. Normal, no que estemos ¿qué es lo que pone en la ley, caballero? ¿Perdón? ¿Qué es lo que pone en la ley, caballero? Así que se saben ustedes bien la ley entonces. No, parece. Por eso se han metido aquí. Vale. Bueno, esa es una de las principales preocupaciones, para tantas y tantas familias que, por desgracia, han visto cómo su casa su vivienda ha sido ocupada. Vamos a plantearnos en los próximos minutos ese problema que, insistimos, existe, es real y que padecen muchas familias en nuestro país, el de la ocupación. Vamos a saludar de inmediato al magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, autor del libro Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble. Pero antes vamos a saludar también a Ricardo Bravo, que es portavoz de la plataforma de los afectados por la ocupación. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuáles son las principales dudas, las principales quejas de los afectados en la plataforma que reunís en torno a la ocupación, que, insistimos, es un problema real? En tu caso, por desgracia, entiendo que te ha tocado incluso personalmente, ¿no? Efectivamente, la plataforma de afectados por la ocupación está constituida fundamentalmente por víctimas. Somos víctimas que estamos intentando ayudar a víctimas porque no hay una legislación, no hay una ley que ampare los derechos de las víctimas. Otra reclamación que venimos haciendo últimamente y además insistentemente es que el tipo de ocupación ha cambiado. El otro día hacía una referencia el magistrado Vicente Magro a que han disminuido los allanamientos y ha aparecido el sustituto de la ocupación de los allanamientos, que es la inquiocupación. Un caso que actualmente supone el 75% de todos nuestros afectados. Y que lo va a explicar de inmediato, porque además es una de las claves de su libro. No es exactamente lo mismo y digamos que la manera de afrontarlo jurídicamente no es lo mismo en el caso de una inquiocupación que en el caso de una ocupación. Pero de cualquier manera, cuando os toca esta desgracia de que os ocupan la vivienda, aproximadamente, lo digo por las personas que componen vuestra plataforma, aproximadamente ¿cuánto es el tiempo que se tarda en recuperar una vivienda ocupada? Pues mira, no hay un plazo establecido. Es verdad que hay medias que saca el Consejo General del Poder Judicial, pero nos encontramos casos que se recuperan en 2 años y otros que nos recuperan hasta en 5 años. En 5 años, después de un largo proceso judicial, que costosos. Eso te iba a decir. Entiendo que no solo se supone la pérdida que conlleva no poder utilizar vuestra casa, sino también pagar durante tiempo abogados, las costas y demás. Claro. Así es. Y en muchos casos, y en el caso de la inquiocupación concretamente, muchas veces tenemos que cubrir los suministros y tenemos que poner el recurso habitacional de las administraciones públicas, que no lo ponen para estas familias vulnerables. Bueno, decimos, Vicente Magro, que ha escrito ese libro, Cómo afrontar jurídicamente este drama de la ocupación, trata de aportar algunas pautas prácticas. ¿Alguna duda que queráis que le traslademos de inmediato? Sí, es verdad que tenemos varias dudas. Una es en relación al fenómeno de la usurpación y las mafias ocupas. Sabemos que las mafias están copando la ocupación de las viviendas vacías de los grandes tenedores y están suponiendo gravísimos trastornos de convivencia para los vecinos. También ante la inacción de los grandes tenedores. Y por otro lado, sí le querríamos plantear qué podemos hacer en los casos de inquiocupación en los que se declara una familia vulnerable por parte de los servicios sociales y, sin embargo, ni estos ni ninguna administración pública dispone de los recursos para atender a estas familias vulnerables, derivando su responsabilidad hacia nosotros. Bueno, pues son varias preguntas, Ricardo Bravo, portavoz de esa plataforma de afectados por la ocupación, que le vamos a trasladar de inmediato al magistrado Vicente Magro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y saludamos ahora ya sí a Vicente Magro, decíamos, es magistrado del Tribunal Supremo y autor de ese libro, de esa guía práctica. Lo primero que uno piensa al leer por encima de ese libro y al leer incluso el titular es: ¿hay soluciones en contra de la ocupación o para liberarse de ese problema de la ocupación? Porque a veces lo que nos planteamos es, no se puede hacer nada. Si nos ocupan tenemos que esperar ese plazo de hasta 5 años en algunos casos y podemos hacer poco. ¿Hay solución en el caso de que suframos la ocupación de una vivienda, magistrado? Muchas gracias por la invitación. Claro que hay soluciones. La cuestión, sin embargo, es que habiendo soluciones hay que tener voluntad para aplicarlas y encontrar esas soluciones y sobre todo escuchar a los que estamos trabajando desde el punto de vista de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Policía, de los perjudicados por plataformas contra el fenómeno de la ocupación, y este volumen y este paquete de ideas que estamos poniendo encima de la mesa. Esto es muy sencillo, es plasmarlo en una ley integral del fenómeno de la ocupación, llevarla al Parlamento, aprobarla y que los jueces fiscales podamos aplicar esta ley. Porque, y a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí, Vicente, lo apuntaba también el portavoz de la plataforma de los afectados,
este es un problema real que afecta no solo a los grandes tenedores, como se dice a veces, sino también a familias con una, dos viviendas, tres viviendas, es decir, pequeños tenedores, ¿no? Sí, es que existe la creencia de que el ciudadano que tiene una vivienda o que tiene una segunda vivienda o una tercera vivienda es una persona muy solvente y que tiene derecho a estar a la espera de que se resuelva durante el tiempo que haga falta, por aplicación del fenómeno de la vulnerabilidad, pues que esté a la espera hasta que la Administración resuelva el tema. Esto no es así, porque la gente con su dinero puede comprarse una vivienda y no puede estar a la espera. Es decir, el ciudadano no tiene por qué hacer el papel de la administración pública. El ejercicio del derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos que no poseen la vivienda, lo que no puede es trasladarse esa responsabilidad del derecho a la vivienda a la ciudadanía. Y es lo que está pasando con el fenómeno de la ocupación. La espera que se está dando al ciudadano, no, espere usted que tenemos que resolver el problema de la vulnerabilidad. Eso no es posible. No puede ponerse a espaldas, yo lo digo en el manual, de los propietarios el derecho a la vivienda que tienen ciudadanos que evidentemente tienen derecho a tener vivienda, pero esa responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas, no de los propietarios de vivienda. No puede recaer esa labor, que es una labor imprescindible y que además es una labor social en las espaldas de esas familias. Vamos, si le parece, magistrado, a poner casos concretos. Es decir, ¿qué consejo le daría o qué debería hacer a su juicio una familia que ve cómo en los últimos días ha sido ocupada una de sus viviendas? ¿Qué pasos son los primeros imprescindibles que debería dar? Sí, en primer lugar, yo lo que defiendo en el manual y lo que estamos defendiendo muchos juristas es que esto es una cuestión que se resuelve con cautelares urgentes, inmediatas. Esto no es una cuestión de incremento de penas, que eso será otro partido, otro ¿Pero tema. eso se puede hacer ya con la ley actual? Efectivamente, ¿Sí? El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una especie de cajón desastre, paquete genérico, que permite adoptar medidas cautelares en aquellos supuestos en que lo exija el caso concreto. Y este es un caso concreto, no hay caso más concreto que el fenómeno de la ocupación para decidir, mire, este es un caso en el que una persona tiene una propiedad, dos, tres, y han ocupado una de ellas. Bueno, pues yo tengo derecho a que me devuelvan inmediatamente, y esta es la clave, la posesión. La solución está ahora mismo en el artículo 13. Cierto y verdad que ahora mismo hay en trámite una reforma también que hemos propuesto muchos juristas, el Colegio de Abogados de Barcelona, de Mataró, de un artículo nuevo que diga específicamente, en el caso de ocupación de una vivienda por parte de una persona, se procederá a la inmediata expulsión. Y el matiz de la vulnerabilidad, que esta es la cuestión importante, nunca deberá ser objeto de una razón para la paralización del lanzamiento. La propia Ley de Vivienda, en la disposición adicional quinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice, y esto es una cuestión importante que debe quedar clara, que en los casos de ocupación de bien inmueble y se aprecie vulnerabilidad, el juez dará traslado a la Administración Pública a los efectos de que agilice la búsqueda de una vivienda a estas personas, pero sin suspensión del plazo de lanzamiento, a diferencia de los procedimientos de impago de rentas en que sí hay esa suspensión. Pero en el fenómeno de la ocupación de inmueble como delito, no hay que estar a la espera. Sí que es cierto que el juez puede decir, bueno, hay menores, hay vulnerabilidad, me espero una semana, le digo a la Administración Pública en un oficio, tiene usted 10 días para buscar un relojamiento, transcurridos los cuales yo procederé a la expulsión. Eso se puede pedir, por ejemplo, el ciudadano, los letrados que lo conocen muy bien y letradas, pueden pedir en el escrito de medidas cautelares este dato que yo estoy dando. Solicitamos que en 72 horas se proceda a la expulsión y en el caso de que se aprecie vulnerabilidad, que se dé traslado a la Administración competente en materia de vivienda para que en 10 días, como mucho, proceda a la solución de este problema de la vulnerabilidad, transcurrido el cual que se me devuelva la posesión de la vivienda. Esta es la solución inmediata. Bueno, esto en el caso de las ocupaciones, pero luego es verdad que está creciendo y no está en las grandes estadísticas este otro fenómeno que también apuntaba el portavoz de la plataforma de afectados, de la inquiocupación. Aquí es importante porque usted sostiene que hay un matiz que cambia, digamos, que el criterio jurídico que se puede aplicar en el caso de la inquiocupación. Son casos como el que está sufriendo, es víctima de esa inquiocupación, Francisco Estevez. Francisco, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos en concreto cuál es tu caso. Tú tienes una vivienda que lleva alquilada y en los últimos 3 años tú no has visto ni el pago prácticamente de un solo mes. De los primeros meses y la fianza y punto, no más, ¿verdad? Yo alquilé una vivienda acogiéndome a un programa de ayuda social a personas en exclusión social del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, y los 2 primeros años que ellos recibían ayuda, casi un 50% se lo pagaba el alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda. Ellos estuvieron pagando, pero cuando yo les dije, les remití un escrito 4 meses antes de expirar el segundo plazo del segundo año, les dije que necesitaba el piso para mi hijo y que no iba a pedir la ayuda del tercer año. Entonces ellos
pagaron 3 meses, es verdad que pagaron 3 meses de alquiler completo, y se ve que luego se asesoraron y vieron que en España se puede dejar de pagar si te declaran vulnerable, y como mi inquilino es un vulnerable de libro, de manual, es una persona que yo pregunté en la última reunión que tuvimos en el Instituto Municipal de la Vivienda si los servicios sociales sabían si había trabajado en algo en los últimos 5 años y no me supieron decir nada. Es decir, está viviendo de ayudas sociales con mi piso gratis desde hace 30 meses, que no me paga, y así está la cosa. Es decir, las administraciones públicas, como dice el magistrado, que deberían dar una alternativa habitacional a estas personas, como en la ley de vivienda ni en el decreto 11/2020 no especifica ningún plazo, se limitan a declararlos vulnerables y a decir que ellos no disponen de vivienda social para estas familias. Con lo cual, nosotros tenemos que ser el escudo social de este gobierno, que ha decidido que no haya desahucio porque los propietarios somos su escudo social y los que tenemos que aguantar la presión de no poder disponer de nuestras viviendas. Claro. Y desde el punto de vista jurídico, ¿en qué momento se encuentra esa batalla por intentar recuperar su casa? Pues yo llevo ya una sentencia de desahucio ganada en enero del año pasado y 3 aplazamientos de desahucio por el decreto antidesahucio prorrogado desde marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, pues suerte. 3 aplazamientos de desahucio. Sí, sí, la justicia es claro que le da la razón, pero no acaba de solucionar en la práctica el problema porque usted necesita de vivienda para su hijo. Por supuesto, mi hijo está viviendo de alquiler y pagando un alquiler, teniendo yo un piso comprado para que él se pudiera independizar. Pues lo dicho, Francisco, suerte y que ojalá se haga justicia pronto o que al final se lleve a la práctica las decisiones que ya han tomado hasta ahora la justicia. Un fuerte abrazo. Si no se cambia la legislación, no habrá justicia porque la justicia aplica la ley que hay. Lo dicho, Francisco, un fuerte abrazo. Magistrado, en el caso de este fenómeno relativamente nuevo, el de la inquiocupación, usted en el manual dice, ojo que aquí a lo mejor se puede tratar desde otro punto de vista porque si no se asemeja mucho a una estafa que te paguen el primer mes, que te paguen el segundo y una estafa y a partir del cuarto mes ya no te paguen, ¿no? ¿Qué vía se abre por ahí para víctimas como Francisco? Sí, desde luego a veces en el mundo del derecho surge una pregunta, de decir, ¿cómo se puede resolver un tema como este u otros que ahora tenemos encima de la mesa con sentido común? Es decir, a veces no hace falta tampoco saber mucho derecho. Este señor, pues, no es experto en derecho, pero tiene sentido común. Y él ha dicho, la justicia no nos puede todavía resolver el problema porque hay una ley que está diciendo que se aplace, en este caso, la expulsión. Yo en el libro recomiendo que en los contratos de arrendamiento que se redacten pongan una cláusula anti-ocupación en el sentido de advertir que en el caso de que pagada la fianza el primer mes o 2 o 3 meses siguientes y se deje de pagar, salvo que concurra una causa justa de impago de la renta, que puede ser un despido, una situación familiar de enfermedad que necesite que ese dinero vaya a un hospital, pues se entenderá que existe derecho a ejercitar una acción penal por estafa. Con esa cláusula anti-inquiocupación, la persona que ya tiene la intención de hacer eso, pagar fianza primer mes y dejar de pagar, ya advertirá que si firma esa cláusula anti-inquiocupación dirá, cuidado que estoy aceptando que si yo al momento de la firma del contrato tengo un dolo coetáneo a ese momento de dejar de pagar, evidentemente puede ser una estafa del 248 del Código Penal. Nosotros en la jurisprudencia del Tribunal Supremo estamos distinguiendo cuándo hay un incumplimiento contractual, cuando el dolo no surge al momento del contrato, surge después, 5 o 6 meses, por circunstancias justificadas, pérdida de trabajo, etcétera. Pero cuando no hay ninguna causa justificada y el incumplimiento es próximo a la fecha del contrato de arrendamiento, hay un dolo coetáneo de incumplir. Con lo cual esa es la diferencia entre la estafa y el incumplimiento contractual. Yo creo que con esas cláusulas insertas en los contratos de arrendamiento, por lo menos actuará de mecanismo preventivo para advertir al que lo va a hacer, cuidado, que esta persona tiene una buena asistencia jurídica, que le ha dicho pon esta cláusula por si te lo hacen. Pues es una clave interesante para aquellos que estén ahora firmando sus contratos de arrendamiento. Don Vicente Magro, que es magistrado del Tribunal Supremo, miren, se lo voy a contar. Yo a Vicente Magro le conozco desde hace más de 20 años. Exacto. Más de 20 años. Exacto. Y he visto, además he podido comprobar, cómo Vicente Magro es uno de esos magistrados que de verdad se preocupa por tratar de resolver los problemas que preocupan a la sociedad. Estamos hablando ahora del caso de la ocupación porque ha escrito ese libro, pero podríamos hablar de la violencia que sufre la mujer. Yo lo he comprobado en su día a día, cómo efectivamente pelea, trabaja
y lucha por que se haga una justicia de verdad con aquellos problemas que más afectan a la sociedad. Así que tenía muchas ganas, muchas, magistrado, de volver a verle. Muy bien. Gracias por estar con Os nosotros. agradezco que pongáis voz a este problema que tienen muchos ciudadanos y que por lo menos exista un halo de esperanza. Somos muchos los juristas que vamos a seguir luchando porque se haga justicia. Aquí no hay buenos ni malos, sino porque se haga justicia. Y quien tenga la razón, la justicia pues se la debe dar. Y esta es una situación preocupante con 40 ocupaciones al día, que espero que alguna vez se apruebe esa ley integral contra la ocupación. Y ojalá que se cumpla lo primero que nos ha dicho, que les escuchen, que el legislador escuche a quienes tiene que aplicar esa ley y se lo pongan un poquito más fácil. En estos y que las personas vulnerables también sean ayudadas por la administración, por supuesto, que también lo necesitan y tienen derecho y a es la vivienda. imprescindible. Vicente, nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vicente Magro, Tribunal, magistrado del